¿Qué significa luchar con Dios? Para el psicólogo Jordan Peterson, luchar con Dios es enfrentar el caos, buscar el orden y encontrar propósito en un mundo lleno de incertidumbre. Su último libro se titula justamente Nosotros que luchamos con Dios y conecta la psicología, la espiritualidad y la estructura de valores de Occidente fundados en la tradición judeocristiana. Estos valores, según Peterson, contienen una sabiduría arquetípica que motiva a explorar las historias bíblicas como mapas que trascienden el tiempo para entender la condición humana y para guiar nuestra evolución cultural y personal. En este video haremos un recorrido por 5 grandes ejes temáticos del libro que abordan el llamado a la aventura de Abraham, la corrupción humana de la Torre de Babel, los desafíos de la misericordia de Jonás, el que fue tragado por una ballena y luego escupido, el liderazgo de Moisés y el materialismo de los adoradores del becerro de oro. Prometo que todas y cada una de estas historias, además de ser fascinantes en sí mismas, ofrecen perspectivas reveladoras sobre cómo enfrentamos nuestras propias luchas internas, encontramos propósito y construimos un sentido de significado en nuestras vidas modernas. No incluiré en mi síntesis una revisión crítica sobre el contenido o la forma del libro. Ya dediqué un video completo a explicar si es o no un libro para ti. Lo encuentras aquí arriba y también en la descripción. Más bien, mi propósito será presentar las ideas mencionadas de la forma más clara y accesible posible. A partir de ellas exploraré cómo el autor analiza la relevancia psicológica, cultural y espiritual de estas historias, especialmente en el contexto de un mundo cada vez más complejo y polarizado. Antes de empezar, este no es un libro exclusivo para personas religiosas. Creo que cualquier persona, independientemente de sus creencias, se beneficiará de lo que compartiré aquí. Mi nombre es Roger Velázquez y esto es Mapas de Personalidad. Descifrando nosotros que luchamos con Dios. 1. El llamado a la aventura. Empezaremos nuestra inmersión en este libro denso y complejo hablando de Abraham. Abraham, proveniente de una familia acomodada, no era un hombre joven cuando recibió el llamado de Dios. Con 75 años a cuestas, según narra el Génesis, era una figura que ya había establecido raíces, acumulado experiencia y construido una identidad en su entorno. Este detalle no es menor, pues nos habla de la magnitud del desafío al que se enfrentaría. En ese estado avanzado de su vida, Dios le pide que abandone no solo su tierra, sino también a su familia y la red de seguridad que le proporcionaba su comunidad para embarcarse en un viaje hacia un destino desconocido. Peterson hace hincapié en que este llamado es profundamente simbólico. Representa el paso de la certeza a la incertidumbre, de la comodidad al desafío, de lo mundano a lo trascendente. En su llamado, Dios le asegura a Abraham que será el padre de una gran nación. Este pacto le exige adoptar una disposición fundamental del espíritu humano, que es uno de los grandes ejes temáticos del libro, la fe. Pero no solo es esa confianza absoluta en un plan divino que escapa a su entendimiento lo que le piden las circunstancias, sino también sacrificio. El viaje de Abraham es más que un desplazamiento geográfico, es una transformación psicológica y espiritual en la que debe enfrentarse a sus propias limitaciones, aceptar responsabilidades mayores y aprender a alinearse con un propósito mayor que él. Peterson toma esta historia como una metáfora universal de la experiencia humana, donde cada uno de nosotros es desafiado por la vida a salir de nuestras zonas de confort, confrontando las dificultades de la existencia con la esperanza de encontrar un propósito más grande. De eso se trata, en esencia, todo llamado a la aventura. El llamado a la aventura sintoniza con la necesidad humana de crecimiento, que suele producirse solo cuando nos alejamos de lo conocido y nos enfrentamos a lo desconocido. Abraham, propuesto como una figura arquetípica de este proceso, personifica el viaje hacia la madurez, que demanda sacrificio, esfuerzo y alineación con una verdad más grande que la que percibimos en nuestra experiencia cotidiana. La fe en esta historia es planteada por Peterson no como una creencia ciega, sino más bien como una disposición a actuar según un principio más alto, incluso frente a circunstancias que son inciertas. En su travesía, Abraham recorrió tierras extrañas, enfrentó hambrunas y lidió con la incertidumbre de su futuro. En Egipto, confrontó el riesgo de perder a su esposa Sarai y frente a Dios estuvo dispuesto a entregar lo más precioso en favor de un bien superior, la vida de su hijo, en un acto de sacrificio a Dios. Al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, Abraham demuestra una obediencia total, subordinando sus deseos y esperanzas más profundas al propósito divino.
Dios, afortunadamente, interviene en el último instante, reconociendo la fidelidad de Abraham y ofreciéndole como alternativa sacrificar un carnero. Luego de esta demostración, Dios reafirma su pacto con Abraham, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y asegurando que todas las naciones del mundo serán bendecidas a través de su linaje. Abraham se consolidó como el patriarca por excelencia, un símbolo eterno de fe, obediencia y compromiso con un propósito trascendental. A lo largo de su vida, su transformación espiritual y moral lo elevó de ser un hombre común a un modelo de virtud y sacrificio, cualidades que lo hicieron digno de ser el padre del pueblo judío y portador de un pacto eterno con lo divino. La mortal arrogancia. Nuestra segunda parada la realizaremos en la región de Sinar, en la antigua Mesopotamia. Allí vivía la humanidad, unida y hablando el mismo idioma. En aquel lugar, los hombres decidieron construir una ciudad con una torre que llegara al cielo, simbolizando su ambición de alcanzar la grandeza y evitar ser dispersados sobre la tierra. Dios, al observar su obra y las intenciones de los hombres que la construían, percibió que su unidad y ambición los llevarían hacia la soberbia y la autosuficiencia y por lo tanto a alejarse de él. Para frustrar sus planes, Dios confundió su lenguaje, haciendo que no pudieran entenderse entre sí. Esto paralizó la construcción de la torre y debieron dispersarse por toda la tierra, cumpliendo así su propósito de llenar el mundo. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña pausa para invitarte a unirte gratuitamente a nuestra comunidad de WhatsApp llamada ¿Quiénes somos? Un grupo de personas ávidas por conocerse mejor a sí mismas y mejorar sus posibilidades de lograr lo que se proponen mediante el estudio de la personalidad. Nuestro grupo de WhatsApp es un lugar donde mantengo contacto cotidiano para contestar preguntas sobre psicología y desarrollo personal y recibir sugerencias sobre próximos videos y emisiones en vivo. Tienes el link de nuestro grupo en la descripción. Peterson rescata la historia de la Torre de Babel en el Génesis como una metáfora sobre la moral, la corrupción y los peligros de la arrogancia humana, que expresa a través de la construcción de la torre la ambición desmedida de trascender los límites impuestos por el orden divino. Los constructores, descendientes de Caín, canalizan su orgullo y habilidad tecnológica hacia un objetivo que no busca glorificar lo trascendente, sino a ellos mismos. Planteada de esta manera, la historia de Babel muestra las consecuencias que tiene la desconexión entre el progreso tecnológico y los valores éticos. La torre se transforma en un símbolo de poder egoísta y de desarraigo espiritual y moral que conducen al caos y la fragmentación. El nombre Babel significa confusión, haciendo referencia al colapso de la comunicación que se produce cuando los valores compartidos son reemplazados por la soberbia y el relativismo. La lengua común de los constructores de Babel simboliza la unidad. Pero cuando esta unidad se utiliza para fines corruptos, las bases de la cohesión social se desmoronan y la cooperación se vuelve inviable. Peterson señala que vemos crisis similares en la modernidad, donde, por ejemplo, la relativización de los significados de las palabras y el abuso de la tecnología han generado polarización cultural y desintegración del diálogo constructivo. Babel, según Peterson, nos advierte sobre los peligros de idolatrar el progreso humano desvinculado de una guía trascendente. En ausencia de un fundamento divino, la moral se convierte en un campo de batalla subjetivo donde la verdad se distorsiona y las sociedades se hunden en el caos. La obsesión contemporánea con la tecnología como solución universal refleja el mismo error que condenó a Babel: creer que el ingenio humano puede reemplazar la necesidad de una verdad superior y compartida. Dios en el Génesis es retratado por Peterson como la fuerza unificadora que establece orden a partir del caos. Este orden trascendente organiza el universo físico, sí, pero también proporciona un marco moral que guía a la humanidad hacia la responsabilidad y el propósito. Al ignorar esta guía, como hicieron los constructores de Babel, las sociedades corren el riesgo de caer en la tiranía, el relativismo y la desesperación. La historia de la Torre de Babel, entonces, funciona como una advertencia atemporal. Sin un fundamento moral sólido, incluso las ambiciones más grandiosas colapsan, dejando solo confusión y desunión. 3. El poder de la misericordia. Desde la antigua Mesopotamia nos trasladamos a la actual región de Mosul, al norte de Irak. Tal y como lo narra el Antiguo Testamento, Dios llamó a un profeta hebreo llamado Jonás para que fuera a la ciudad de Nínive y advirtiera a sus habitantes sobre su inminente destrucción debido a sus pecados. Para Jonás, esta misión era intolerable, pues Nínive era enemiga jurada de Israel, responsable de atrocidades imperdonables. Así, Jonás desobedeció y huyó en un barco hacia Tarsis, buscando escapar de la misión divina. Durante el viaje, una violenta tormenta amenazó con hundir la nave,
Los marineros, aterrados, oraron a sus dioses y finalmente lanzaron a Jonás al mar tras descubrir que su desobediencia había causado la tormenta. Al caer al agua, Jonás fue tragado por un gran pez, que a menudo es interpretado como una ballena. Dentro del pez, Jonás se arrepintió y el pez lo liberó 3 días después, vomitándolo en tierra firme. Dios entonces reiteró su llamado y esta vez Jonás obedeció. Fue a Nínive, proclamó el mensaje divino y la ciudad se arrepintió, lo que llevó a Dios a perdonar a sus habitantes. Peterson toma esta historia como una representación de la lucha universal entre la resistencia al deber y la aceptación de un propósito superior. Jonás atraviesa un conflicto interno en el que los juicios personales se enfrentan al mandato divino. Su desobediencia lo lleva a huir, tanto del lugar como de su misión, por lo que recibe el castigo de ser tragado por una bestia marina. Para Peterson, el descenso al vientre de la bestia es una metáfora de la confrontación con uno mismo, con el fracaso y con la justicia divina. En este espacio de aislamiento y oscuridad, Jonás enfrenta la verdad de su desobediencia y ora con humildad, reconociendo la grandeza de Dios. Este acto de arrepentimiento le da una segunda oportunidad. Ser devuelto a la tierra funciona como un renacimiento simbólico que lo prepara, esta vez, para cumplir con su misión, lo cual genera el arrepentimiento y salvación de Nínive. Pero la historia no termina ahí. El perdón a Nínive enoja a Jonás, quien se retira a acampar en una zona árida en las afueras de la ciudad. En un último acto simbólico, Dios provee a Jonás con un árbol que lo protege del sol abrasador, pero al día siguiente hace que el árbol sea devorado por gusanos. Viendo el profundo lamento de Jonás por la pérdida de su sombra preciosa, Dios le da una lección. Si puedes sentir tanto dolor por la pérdida de un árbol, al que ni siquiera plantaste ni cuidaste, ¿cómo no podría yo valorar las vidas de los 120,000 habitantes de Nínive que viven en la ignorancia moral? Peterson se vale de la historia de Jonás para plantear cuestiones universales sobre la obediencia, el perdón y el propósito moral. Las personas solemos resistirnos al llamado de la verdad y la responsabilidad, y aún así, en nuestros momentos de mayor desesperación y fracaso, el camino hacia la redención permanece abierto si estamos dispuestos a enfrentar la verdad, a arrepentirnos y a asumir el propósito que nos da corregir el rumbo. Y finalmente, la historia de Jonás nos desafía también a trascender la soberbia de nuestras limitadas convicciones, invitándonos a reconocer la misericordia y el perdón como un principio central en la experiencia humana. La compasión, más que un signo de debilidad, se revela como una fuerza transformadora capaz de redimir incluso a los más extraviados. Optar por la misericordia en lugar del castigo beneficia, claro, a quien recibe el perdón, pero también eleva a quien lo concede, pues alivia el peso del resentimiento y abre paso a una reconciliación auténtica. Así, la historia subraya que el amor, al sobreponerse a la venganza, es la única respuesta capaz de romper los ciclos de destrucción y odio que erosionan tanto al individuo como a la comunidad. Valorar la humanidad a pesar de sus fallas significa reconocer su potencial para cambiar, para aprender y para alinearse con un propósito superior. 4. Los desafíos de la libertad. Para nuestra siguiente historia viajamos hasta Egipto, donde los israelitas vivían como esclavos bajo la tiranía del faraón. Allí conocemos a Moisés, que al nacer fue salvado de un edicto del faraón que ordenaba matar a todos los niños hebreos. Su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo y la hija del faraón lo encontró y lo crió como su hijo. Al crecer, Moisés descubrió su origen hebreo. Tras matar a un egipcio que maltrataba a un esclavo, huyó al desierto de Madián, donde vivió como pastor. Allí Dios se le reveló en una zarza ardiente, encargándole liberar a los israelitas de la esclavitud. Esto pondría en marcha una de las historias más épicas del Antiguo Testamento. Es momento de otra brevísima pausa para hablar de nuestro auspiciador en este video. Yo mismo. ¿Sabes quién eres realmente? ¿Podrías decir que te conoces? Quiero hacerte una invitación para poner a prueba lo que crees conocer sobre ti mismo con nuestro test Penta de la personalidad, el cual es totalmente gratuito y no requiere ningún tipo de registro. Penta está diseñado para ayudarte a entender los rasgos únicos de tu personalidad y cómo influyen en tus metas, relaciones y decisiones diarias. Esta herramienta psicológica te ayudará a descubrir tus fortalezas, comprender tus desafíos e identificar qué es lo que necesitas aprender para alcanzar tus objetivos. Al final del test recibirás una amplia descripción de tu manera de ser, acompañada de 2 mapas gráficos personalizados para ayudarte en la interpretación de tus resultados, así como un chatbot de inteligencia artificial entrenado para absolver tus dudas. Lo mejor que harás hoy es completar el test Penta para descubrir cosas nuevas sobre ti mismo o sobre ti misma, claro, luego de terminar este video.
Encontrarás el link del test en la descripción. La historia de Moisés, tal como la plantea Peterson, es un relato sobre la lucha por la libertad, la transformación personal y el liderazgo moral en medio de la tiranía y el caos. La identidad dual de Moisés, al ser hebreo por nacimiento y egipcio por crianza, simboliza la tensión entre las raíces humanas y el llamado divino. Como pastor en Madián, Moisés atraviesa la transición de la impulsividad juvenil a la responsabilidad. Durante este tiempo ocurre el evento transformador del arbusto ardiente en el monte Horeb. El arbusto que arde pero que no se consume es, de acuerdo a Peterson, un símbolo de la energía inagotable de lo divino y de la verdad que exige atención. En este momento Moisés enfrenta su propia insuficiencia, pero también se ve empoderado por el mandato divino. Este encuentro lo desafía a convertirse en líder a pesar de sus dudas y limitaciones. El enfrentamiento con el faraón, de acuerdo a Peterson, es un ejemplo clásico del conflicto entre la justicia divina y la tiranía. Moisés, armado con el apoyo de Dios y con signos milagrosos como convertir su bastón en serpiente o las plagas que azotan a Egipto, desafía al gobernante opresor. Las plagas son más que solo castigos, son símbolos del colapso inevitable de un sistema corrupto que se resiste al cambio. La última plaga, la muerte de los primogénitos, marca el fin del dominio del faraón y el inicio de la liberación de los israelitas. La salida de Egipto, marcada por la milagrosa apertura de las aguas del Mar Rojo, es para Peterson un símbolo del paso desde el caos hacia la libertad. Pero claro, la libertad no es simplemente la ausencia de opresión, más bien es un estado que requiere disciplina, responsabilidad y sacrificio. Los israelitas enfrentan el desafío de abandonar las relativas certezas y comodidades de la esclavitud en Egipto por la incertidumbre y las amenazas del desierto. Su nostalgia por Egipto y su dependencia de Moisés muestran cómo la transición de la opresión a la autonomía es compleja y llena de obstáculos. El clímax de la historia de Moisés ocurre en el monte Sinaí, donde recibe las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Este momento establece un pacto entre Dios e Israel, transformando las normas implícitas en principios explícitos que guían tanto al individuo como a la comunidad. Los mandamientos representan los valores morales fundamentales, mientras que el arca de la alianza que los contiene simboliza la centralidad de lo divino en la vida colectiva. Este pacto no solamente establece la base para una sociedad justa, sino que también conecta la acción humana con el propósito divino. La travesía de Moisés y los israelitas por el desierto nos enseña una verdad psicológica que todos podemos constatar. La libertad real no es inmediata ni fácil. Requiere enfrentar el caos, superar el miedo y construir estructuras que reflejen valores trascendentales. La historia de Moisés va más allá de un simple acto de liberación política. Es una metáfora de la transformación personal y colectiva. Al final Moisés no entra a la tierra prometida, funcionando como un recordatorio de que el liderazgo verdadero no se trata de alcanzar recompensas personales, sino de dejar un legado que continúe aún después de que el líder haya partido. 5. La amenaza del materialismo. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley de Dios, el pueblo de Israel, impaciente por su prolongada ausencia, pidió a su hermano Aarón que le hiciera un dios que lo guiara. Aarón accedió y recogió las joyas de oro de los israelitas para fundirlas y fabricar un ídolo en forma de becerro, lo cual recibió adoración con cánticos y danzas en un acto que contradijo el pacto con el Dios único. La historia del becerro de oro es rescatada por Peterson como un ejemplo de cómo la pérdida de propósito y la entrega al materialismo conducen al caos y a la ruptura de los valores fundamentales que sostienen una sociedad. El materialismo y la idolatría se presentan como símbolos de la búsqueda humana de gratificación inmediata en lugar de una conexión con propósitos trascendentales. La creación y adoración del becerro muestran cómo la inmadurez y la falta de liderazgo pueden transformar a una multitud en un caos descontrolado. El becerro de oro no se muestra solo como un ídolo físico, sino también como un reflejo del desorden interno de los israelitas, un intento desesperado de llenar el vacío dejado por la ausencia de una guía clara. En nuestras vidas, el becerro de oro funciona como metáfora de la desconexión de la conciencia y la entrega a las satisfacciones inmediatas, dinámicas que, como advierte la historia, conducen al colapso moral y social. En este contexto, el hedonismo y la idolatría no solo alienan al individuo de la responsabilidad personal, sino que fragmentan a la comunidad en su conjunto. Al descender del monte y ver al pueblo entregado a la idolatría, Moisés, lleno de ira, arrojó las tablas de la ley al suelo, rompiéndolas en señal de la ruptura del pacto entre Dios e Israel.
Luego, tomó el becerro de oro, lo pulverizó y lo mezcló con agua, obligando al pueblo a beber de esa mezcla como un acto simbólico de castigo y humillación por su pecado. Moisés mandó a ejecutar a aquellos que habían participado activamente en la idolatría y se negaban a arrepentirse, en un acto severo de purga que tenía como propósito restaurar la santidad y disciplina en la comunidad. Este pasaje, sostiene Peterson, muestra cómo la irresponsabilidad y el caos a menudo requieren medidas extremas para restaurar el equilibrio. Finalmente, Moisés intercede por el pueblo ante Dios y crea nuevas tablas, esta vez esculpidas por el propio Moisés. Este proceso es interpretado como una manifestación de la necesidad humana de rectificar sus errores y comprometerse nuevamente con un propósito superior, aún pagando costos emocionales y espirituales significativos. La historia del becerro de oro es presentada por Peterson como una advertencia contra las tentaciones del materialismo y la pérdida de propósito. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones individuales y colectivas reflejan nuestras prioridades y valores más profundos. A través del arrepentimiento y el sacrificio se nos muestra que es posible restaurar la conexión con lo trascendental y reconstruir un sentido de comunidad y propósito. El verdadero orden, según Peterson, no proviene de las riquezas o los ídolos, sino de un compromiso con la verdad, la responsabilidad y el propósito moral. Tengo preparado otro video a manera de segunda parte de este resumen y análisis que incluye justamente qué es Dios y a qué se refiere cuando habla de lo divino, qué rol cumplen las historias en la psique humana, qué procesos nos llevan del caos al orden a propósito del relato de la creación, cuál es el significado del pecado desde la mirada de la caída de Adán y Eva, y la centralidad del sacrificio para la trascendencia y el sentido de propósito humano, revisando la historia de Caín y Abel. Puedes hacer clic aquí o en la pantalla final para verla. Nosotros que luchamos con Dios es un libro profundo, complejo y denso. Definitivamente no es un libro fácil de leer, como sí lo fueron relativamente los últimos 2 libros de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir y más allá del orden. En mi opinión, sus charlas bíblicas, como su serie del Génesis, que está disponible en YouTube, resultan bastante más amenas y digeribles. Entiendo que tiene un ciclo similar sobre el Éxodo y sobre los Evangelios, aunque detrás de una valla de pago. Mi nombre es Roger Velázquez, autor del libro ¿Quién soy yo? Y especialista en el estudio de la personalidad. Si has encontrado valor a este video, puedes demostrar tu aprecio por mi trabajo dejándome un like y suscribiéndote a este canal. Estas pequeñas muestras de apoyo son muy importantes para poder seguir generando contenido como este. No olvides que tenemos una creciente comunidad de autoconocimiento vía WhatsApp, a la cual puedes acceder gratuitamente a través del enlace que comparto en la descripción de este video. Seguiremos en la próxima.